En este capítulo de Umbrales hablaremos sobre el proyecto de la Universidad Estatal a Distancia titulado Aspectos ecológicos de la fragmentación y el aislamiento en el paisaje de Sarapiquí, noreste de Costa Rica. Para conocer más sobre este proyecto, la licenciada Ani Umaña conversó con el investigador Harold Arias Leclerc. Arias Leclerc, en el año 2000, obtiene su maestría en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad del Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza CATIE. Desde el año 2001, labora como profesor e investigador en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y actualmente fue aceptado para realizar estudios en el programa de doctorado en Biodiversidad de la Universidad de Barcelona, España. Costa Rica presenta alta diversidad biológica en un territorio relativamente pequeño. Uno de los ecosistemas más ricos en este escenario son los bosques tropicales de tierras bajas, en particular la vertiente del Caribe. No obstante, en los años 50 y 60, nuestro país vivió un proceso acelerado de expansión de la frontera agrícola y desarrollo de diversas actividades asociadas a la colonización y establecimiento de nuevos poblados. Este proceso, aunque paulatino en muchas regiones, fue muy acelerado en el noreste de Costa Rica, especialmente en Sarapiquí. El paisaje de Sarapiquí, al noreste de Costa Rica, es un paisaje que presenta diversos usos de la tierra. Tiene también desarrollo de infraestructura, básicamente producto de la colonización. Y en medio de esta matriz se encuentran los remanentes de bosque, que muchos presentan diferentes tamaños, diferentes formas, aislados unos de otros a mayores o menores distancias. Y pues son remanentes o fragmentos de bosque que contienen diversidad, que es sumamente importante para todo el ecosistema o todo el paisaje que se engloba en este lugar. Y bueno, la importancia del estudio es que en estos fragmentos básicamente no se han dirigido esfuerzos importantes de conservación, sino que más bien los esfuerzos de conservación se han orientado principalmente a las áreas silvestres protegidas, pero resulta que son fragmentos muy importantes que aportan diversidad o le dan sostenibilidad a estas áreas protegidas y viceversa. Entonces es sumamente importante pensar en un manejo integral del paisaje, ¿verdad?, a nivel de esta matriz y no pensar únicamente en áreas aisladas, ¿verdad?, o manejar las áreas como una unidad, sino más bien la importancia es manejar estos sitios a nivel de paisaje. Los bordes de los fragmentos funcionan como una membrana permeable donde hay ingreso de estas características que se dan en el exterior hacia el interior de los fragmentos, como por ejemplo cambios en temperatura, cambios en humedad, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que el ingreso de otros factores podría causar una influencia sobre la diversidad que está dentro, ¿verdad?, tanto de fauna como de flora, ¿verdad?, que son, en el caso de la flora, que dependen del movimiento de la fauna. El estudio sobre los efectos ecológicos de la fragmentación del bosque busca generar conocimiento científico que sirva para la toma de decisiones en el manejo y conservación de la biodiversidad de los bosques tropicales de tierras bajas en el Caribe de Costa Rica. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Hoy hablaremos sobre los aspectos ecológicos de la fragmentación. Para ello hemos invitado al biólogo Harold Arias. Bienvenido, Harold, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Ánimo. Un placer estar aquí en Umbrales. Cuénteme un poquito, desglosemos el nombre. Sí. Aspectos ecológicos de la fragmentación. Sí, bueno, tal vez empezar por explicar qué entendemos por fragmentación. Hay un concepto de fondo que es la deforestación, que yo creo que es relativamente común para el colectivo costarricense, que era un tema de preocupación desde hace bastantes décadas. Y el proceso de deforestación es la pérdida generalizada, especialmente de bosque. Y la fragmentación lo podríamos definir casi como de diccionario, que es la reducción de masas de áreas de bosque en pequeños parches o remanentes que quedan en esos paisajes agrícolas o en esos mosaicos de agricultura y plantaciones. Y eso es precisamente como paulatinamente se va transformando un paisaje que originalmente era bosque en pequeños remanentes que van quedando en esos contextos rurales del país.
El proyecto es en el bosque, en la zona de Sarapiquí. Sí, se concentró en las tierras bajas de Sarapiquí, precisamente porque es una región que se caracterizó desde los años 50 o 60 por una expansión muy grande de la actividad agrícola, con ganadería, cultivos que hoy hemos visto transformados en grandes bananeras, grandes piñeras, y han dejado ahí un mosaico de pequeños remanentes de bosque que actualmente se conservan en ese contexto y han sido utilizados especialmente para la extracción selectiva de madera. Usted habla dentro de su proyecto de continuidad. Sí, bueno, tiene dos sentidos. Uno es que estudiar los efectos de la fragmentación como un fenómeno en las comunidades biológicas requiere de mucho tiempo, o sea, requiere de estudios de largo plazo y de un esfuerzo precisamente continuo de quienes estamos investigando el fenómeno para desmenuzar un poco qué efectos está teniendo en esas comunidades de aves o de mamíferos o de anfibios o de las plantas en sí, esta fragmentación de los bosques. Por otro lado, también es un esfuerzo de continuidad porque el proyecto se origina años atrás en una serie de iniciativas del proyecto de silvicultura de bosques naturales en el CATI, y es una iniciativa que de repente dejó de tener interés. Yo la retomo personalmente, me la llevo para la UNED y en la UNED la desarrollo como un proyecto de investigación. Claro, convencido de que estas ideas no se pueden perder. No, esa era la idea, que hay de que darle rescatar. continuidad. Y el esfuerzo de continuidad, ¿qué representa? Usted, hablábamos al principio de que es importante que la gente conozca que tiene que haber un equilibrio entre el bosque y la gente necesita comer. Entonces, ¿hasta dónde se puede la madera explotar? ¿Hasta dónde se puede sacar? ¿Cómo podemos trabajar para lograr ese equilibrio? Uno de los propósitos del proyecto es contribuir con una actividad económica como es la extracción de madera. En Costa Rica tenemos muchísima legislación o tenemos legislación que regula la actividad y sabemos que en términos de técnicas de extracción selectiva de madera, de manejo forestal sostenible, Costa Rica es un país que podríamos decir de avanzada en América Latina. No obstante, eso no significa que no tengamos cosas que mejorar, precisamente hay muchas cosas que mejorar. La idea del proyecto es contribuir con información ecológica que pueda, de alguna manera, asegurar esa sostenibilidad a través del tiempo. Y, por así decirlo, que quienes están haciendo el manejo técnico de esos bosques sepan que ese bosque es saludable ambientalmente y que a pesar de que le saquemos madera y que pueda ser una actividad con un impacto fuerte para el ecosistema, podemos con ciertos criterios asegurar que es sostenible, que ese bosque se va a recuperar y que vamos a tener un ingreso para esos propietarios de bosque a lo largo del tiempo. Esa es la perspectiva que tenemos nosotros desde el proyecto. ¿Cómo se establece la relación de ustedes, los investigadores, con la zona? Existen en la zona una serie de iniciativas en términos de ONGs y de empresas que están confluyendo en la zona de Sarapiquí. Es una zona que ambientalmente es muy activa, también tiene muchísimos problemas ambientales, pero yo pienso que confluyen esas dos situaciones. Y uno de nuestros aliados en el proyecto es la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, Fundecor. Ellos tienen contratos con propietarios de bosque y les ayudan o les colaboran al manejo de esos bosques, precisamente como una actividad económica para ese propietario. Es una forma de encontrarle una utilidad a un terreno que no está siendo dedicado para la ganadería, no está siendo dedicado para la piña o no está siendo dedicado para el banano, pero sí está siendo dedicado para conservación, y a raíz de esa conservación y de la extracción de esa madera que ellos están haciendo, genera un ingreso para esos propietarios. También tenemos relaciones con Chiquita Brands, con otras organizaciones como para el mejoramiento ambiental de Sarapiquí, en donde el proyecto ha logrado alianzas y establecer relaciones precisamente para contribuir en este proceso continuo precisamente de conservación de la biodiversidad en la región. Las características de esta fragmentación es que los dueños son privados. Sí,
Sí, son no dueños son privados. zonas conservadas, entonces No, hay que están fuera de las áreas protegidas del Estado y están fuera de áreas protegidas privadas inclusive. O sea que estamos hablando de pequeños remanentes de bosque de 100 hectáreas, de 40 hectáreas, de 80 hectáreas o hasta de 300 hectáreas que están en manos de propietarios privados, de personas que viven ahí. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa audiovisuales.uned.ac.cr. El proyecto sobre aspectos ecológicos de la fragmentación y el aislamiento en el paisaje de Sarapiquí noreste de Costa Rica se desarrolló en la región de la cuenca del río Sarapiquí. El estudio comprendió la Estación Biológica La Selva, que es una reserva privada de conservación e investigación propiedad de la Organización de Estudios Tropicales. Además, en la Reserva Tirimbina y varios fragmentos de bosque bajo manejo forestal, administrados por la Fundación para el Desarrollo y Conservación de la Cordillera Volcánica Central, Fundecor. En el proceso de selección de los sitios del estudio se consideraron aspectos tales como uso actual, condiciones de acceso, historia, aislamiento y tamaño de los fragmentos, entre otros. Para los aspectos metodológicos se realizaron pruebas piloto en los sitios para comprobar la aplicación de los procedimientos y la replicabilidad en cada sitio. El caso del almendro, Dipteryx panamensis, es una especie forestal que tiene una gran importancia tanto ecológica como comercial. Además es una especie que tiene una vida parcial en esta zona. Entonces son algunos de los factores que nos llevaron a seleccionarla como especie de estudio. La metodología que se utilizó para evaluar la regeneración del almendro es una metodología relativamente nueva o poco utilizada para medir regeneración de especies forestales. Esta metodología trata de simular la lluvia de semillas que el árbol produce naturalmente. Además, contempla o considera la movilidad que tienen las semillas producto de la fauna. Lo que se hace es ubicar los árboles madre y establecer un círculo utilizando como centro el árbol madre de 40 metros de radio. En ese círculo se establecen 4 conos en dirección, de los puntos cardinales. Dentro de cada uno de los conos de medición se ubica la regeneración de Dipteryx o de almendro, se le mide la altura, el diámetro y la distancia a la cual se encuentran del árbol madre. De manera adicional a estos, dentro de este círculo se miden factores como pendiente y luminosidad para determinar alguna otra influencia de estas variables sobre la regeneración en este caso, del almendro. En el caso de la evaluación de anfibios y mamíferos, se ubicaron dentro de los fragmentos o los sitios a estudiar antiguas trochas de extracción maderera de ancho variable, ¿verdad? Y en promedio de longitud de cerca de 1500 metros. Entonces, sobre estos transectos se hicieron caminatas o recorridos diurnos en las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, donde hay mayor actividad de fauna. Se hicieron 2 tipos de evaluaciones, o avistamientos. Una directa, donde es ver al individuo, ¿verdad? En el caso de anfibios y mamíferos. Y además se hicieron evaluaciones de observaciones indirectas, en el caso de mamíferos propiamente. Cuando se ubicaban huellas, ¿verdad? Se hacía una identificación de la huella y además de la anotación de la especie, ¿verdad? De la especie a la que pertenecían, además excretas. Y en el caso de los monos se hicieron anotaciones indirectas de llamadas, por ejemplo en el caso de las llamadas de congos. Estas eran evaluaciones indirectas. Entonces, se hicieron recorridos por más de 2 años tomando este tipo de evaluaciones, buscando cuáles eran las especies que estaban presentes dentro de los sitios de estudio. De esta investigación surgen nuevas rutas de conocimiento que conducen a nuevas preguntas y procedimientos. La conservación de la biodiversidad en los bosques tropicales de tierras bajas en la zona del Caribe de Costa Rica dependerá no solo de las áreas protegidas en este paisaje, sino también de las comunidades e instancias con objetivos de conservación comunes y bajo un manejo sostenible e integral de los recursos naturales.
Harold, ¿cuáles son los componentes que se estudian en esta investigación? Sí, Ani, trabajamos 4 aspectos diferentes. 3 tienen que ver con fauna y 1 tiene que ver con vegetación. En fauna hemos trabajado con aves de sotobosque. Sotobosque, perdón, es... Sí, la parte inferior, digamos el estrato inferior del bosque. Con anfibios de mantillo o de hojarasca, que es en el suelo del bosque, y con mamíferos medianos y grandes. Estos son animalitos que pesan de 2 kilos para arriba, digamos, en su peso corporal. Y el cuarto componente es con regeneración de árboles, especialmente de especies maderables, de especies que han sido aprovechadas en el contexto del manejo forestal de la región. Con los anfibios y con los mamíferos hemos trabajado sobre trochas, sobre senderos que están dentro de esos mismos remanentes de bosque. Algunas de esas trochas han sido trochas para sacar madera, inclusive, utilizando las mismas rutas que se usan para caminar o para extraer productos de ahí, haciendo evaluaciones de las especies que se encuentran allí. Con mamíferos trabajamos con una técnica que es de observación directa e indirecta, o sea, viendo los mamíferos directamente en las evaluaciones o indirectamente mediante sus huellas. Los mamíferos en general dejan sus patitas impregnadas en el barro sobre el piso del bosque, entonces lo que se hace es que se hace un estudio de las huellas para identificar qué especies son. En el caso de anfibios, sobre estos mismos transectos o sobre estos mismos senderos, se fueron identificando todas las especies de ranitas que íbamos encontrando a lo largo del camino para identificar la especie en especial y anotarla y hacer los conteos. Con aves trabajamos una técnica un poco diferente, y es que sobre los transectos o sobre los senderos se hacen puntos de observación. Entonces un observador camina cada 100 metros, cada 75 metros, y en un punto de observación analiza toda la, digamos, avifauna que se encuentra alrededor de ese punto de observación, y se hace un conteo por especies. Y eso es lo que tiene que ver, digamos, con fauna. Son métodos total y absolutamente amigables con las especies. La manipulación que se hace solo es en el caso de los anfibios. Los individuos que se capturan ahí mismo son identificados y son liberados en el mismo lugar, no son transportados ni trasladados. O sea que es de alguna manera bastante bueno para ellos, porque uno no los está moviendo de su hábitat. Y en el caso del componente de vegetación, trabajamos un proceso ecológico que se llama regeneración de los árboles. Y trabajamos 2 especies que nosotros denominamos emblemáticas o carismáticas, que es el almendro de montaña y el olla de mono o el jícaro, que son 2 especies relativamente comunes en el mercado forestal o de mucho aprovechamiento en el mercado forestal por la belleza de la madera y por lo atractivo que se hace para los comerciantes de madera estos 2 árboles. En ese caso lo que se identificaron fueron árboles parentales que estuvieran en reproducción, y alrededor de esos árboles nosotros realizamos lo que llamamos círculos de muestreo. Y en esos círculos de muestreo de más o menos 40 metros de largo alrededor de un árbol, identificamos toda la regeneración o todas las plántulas y arbolitos que habían de esa especie debajo de esos árboles. Con eso teníamos una idea de cómo estaban reproduciéndose o de cómo se están reproduciendo esas especies y de cómo pueden ellos de alguna manera repoblar ese bosque ante una alteración o ante una afectación como es la extracción de madera. Comentábamos ahora que este bosque o este tipo de la olla de mono, por ejemplo, es alimento para muchas especies, pero me contaba usted algo muy curioso precisamente. Sí, bueno, las 2 especies con las que trabajamos en el proyecto son no solo carismáticas por su relación, digamos, con la comunidad o cómo la comunidad los observa, sino que también tienen un papel importante dentro de los ecosistemas. El olla de mono tiene unos frutos relativamente grandes, y dentro de esos frutos se desarrollan una serie de nueces, un grupo de nueces, y cuando el fruto está maduro se le cae una tapita a la ollita, digamos, es una forma de ollita, y mucha fauna llega a alimentarse de estas nuecesitas. La anécdota con la olla de mono es que los monos llegan, o los primates llegan a alimentarse de las nueces, y a veces se llenan tanto las manos de nueces que no pueden sacar la mano del fruto. Entonces se da
digamos, una anécdota curiosa, una situación curiosa con el nombre del oye mono. Estas dos especies, el almendro montaña y el oye mono, son alimento para muchísimas especies de aves y de mamíferos, no solo a nivel del dosel, o sea, del estrato superior del bosque, sino también a nivel inferior. Muchas semillas que caen en el suelo le dan comida a tepezcuintles, saínos, guatusas, pisotes, inclusive roedores que se alimentan de estas semillas. Entonces son árboles que uno podría decir tienen un papel importante y un papel preponderante dentro del ecosistema, precisamente por esta cualidad de que sus frutos permiten la subsistencia de muchísimas especies, se asocian con muchas especies. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Harold, hablábamos de que vale la pena, y por supuesto que vale la pena, tomar en cuenta que hay que rescatar estos fragmentos de bosque. ¿Cómo se piensa lograr eso? En el estudio hemos logrado identificar que algunas poblaciones se podrían conservar con una visión un poco diferente. Hemos concentrado nuestros esfuerzos y nuestras perspectivas, inclusive nuestros anhelos en la conservación de la biodiversidad que está en los parques nacionales o en las reservas y en las áreas protegidas por el Estado. No obstante, la conservación de la biodiversidad a nivel regional, nosotros pensamos que debe hacerse con una visión un poco diferente, y es con redes de conservación, utilizando corredores biológicos, utilizando cercas vivas, tomando en cuenta el papel que cumplen ecológicamente hablando estos remanentes de bosque y de alguna manera valorizarlos diferente. Nos hemos concentrado en el valor que tiene la biodiversidad que está en un parque nacional, claro, que es innegable y es invaluable para nuestro país y para la naturaleza en general, esos recursos ahí conservados. Pero hemos dejado de lado o hemos puesto por menos el valor que puede tener un fragmento de 300 hectáreas en un contexto como este, en donde valdría la pena conservar y hacer esfuerzos por conservar las poblaciones de anfibios o de mamíferos o de aves que contengan esos pequeños remanentes de bosque, más estando rodeados de plantaciones de banano o de piña o de carreteras o inclusive al lado de un poblado, en donde probablemente o dentro de unos años quizás no sea ese el escenario, pero claro, probablemente va a ser el único lugar donde un grupo de niños va a encontrar una rana calzonuda, como decimos nosotros, o un tepezcuintle, claro, o donde podamos encontrar un árbol de almendro de montaña. Entonces vale la pena considerar el valor que puedan tener esos fragmentos a nivel de región, digamos, o al contexto de ese paisaje. Entonces sería cambiando un poco esa visión de concentrar los esfuerzos en solo algunos puntos grandes en donde está toda la biodiversidad y tratar de trabajar un poco más en redes, involucrar a los propietarios de los bosques, cambiar un poco esa visión e inclusive pensar en que actividades como el manejo forestal nos permiten conservar también, lo cual cambia un poco el paradigma, claro, que hemos utilizado, ¿verdad?, o que hemos tratado de usar, y mejorar esa actividad como una actividad económica que le da sustento a quienes son dueños del bosque, pero hacerlo de una manera sostenible, con criterios ecológicos, cada vez mejorando más e incluyendo más información científica en esa actividad y de alguna manera tratar de asegurar la sostenibilidad a través del tiempo de lo que actividades humanas hacemos dentro de los ecosistemas naturales. ¿Deben estas redes convertirse entonces en política pública? Creo que sí, creo que a eso vamos. Y yo esperaría que lleguemos a ese punto. Quizás no es llenar más el país de legislación, no, es llenarlo de acciones para conservar. Esa es la idea. Exactamente. Y el esfuerzo que debemos hacer para no dejarle decir todo que le corresponde al Estado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, con el día a día hay muchas cosas que podríamos hacer. Desde la perspectiva de un investigador o de un científico, estamos contribuyendo en una actividad en especial, que es el manejo forestal y el conservar estos fragmentos. Existen organizaciones a nivel comunal, a nivel regional, en donde una persona se podría acercar y decir, bueno, ¿cómo puedo yo contribuir para conservar estos bosques? ¿Cómo yo puedo contribuir para hacer educación ambiental o hacer voluntariado?
y de alguna manera tener conciencia de que si vamos a comprar madera, ojalá sea madera que provenga de una organización seria, que tenga criterios de sostenibilidad. ¿Cómo lograr eso? Bueno, eso sería otro tema, digamos, pero y hay muchísimo de qué hablar para analizar, digamos, redes de certificación de madera. Pero si tenemos conciencia de que la madera que vamos a usar, porque es difícil sustituir ese producto con otros, que provenga de bosques naturales sosteniblemente manejados, estamos contribuyendo. Yo pienso que estamos contribuyendo. Ahora que tienes ya los resultados de la investigación, ¿cuál cree que es el impacto? Bueno, yo siento que el impacto precisamente en un proceso como este es relativamente paulatino o podríamos decirlo de largo plazo. Estamos contribuyendo con nuevo conocimiento para contextos en los cuales yo pienso que el país debe de seguir avanzando en el conocer estos fragmentos y conocer esta biodiversidad conservada en estos remanentes de bosque. Estamos contribuyendo con el manejo forestal, estamos contribuyendo con el desarrollo técnico de las actividades de extracción selectiva de madera en el país. Estamos contribuyendo también con concientizar en términos del valor que tiene la biodiversidad ya a nivel regional. Y quizás esos sean los impactos. Más allá, el proyecto ha contribuido con hospedar a muchachos que están desarrollando sus tesis de maestría. Eso es otro impacto, porque también estamos contribuyendo a educar personas y que esas personas van a ir a otros contextos a investigar, a generar conocimiento que va a educar a otros más. Esa es la filosofía del proyecto. Actualmente estamos tratando de buscar alianzas para darle continuidad y fondos al proyecto para que continúe y quizás ahondar en otros temas en los cuales no hemos ahondado y contestar preguntas nuevas. Pues muchísimas gracias, Harold. Muy Con mucho interesante gusto. y muy importante este tema de conservación. Ojalá que puedan lograr esos contactos y continuar con este proyecto. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.